Yo quisiera en primer lugar hablar sobre por qué Libertades Laicas. Libertades Laicas es una organización que se fundó ya hace casi 15 años, alrededor de 2005, con la idea de que en realidad en todos los países del mundo solo hay libertad de religión y por consecuencia otras libertades, libertad de conciencia, etc. Allí donde hay un Estado laico, llámese o no así, tenga formalmente en la Constitución establecida la laicidad, lo que es importante es que las reglas, la forma, el régimen del Estado sea un régimen de laicidad. Y que cuando tenemos un Estado laico, allí es donde realmente se respetan las libertades de religión. Así que la idea fue, en realidad lo que nosotros necesitamos defender es más allá de las libertades de religión, más allá de la libertad de conciencia, necesitamos defender las libertades laicas, porque si establecemos libertades laicas y por supuesto alrededor de un régimen de laicidad, entonces vamos a poder garantizar todas estas libertades en toda la diversidad de expresiones religiosas, de manifestaciones y prácticas espirituales en todo el mundo. ¿Por qué nació la laicidad? ¿Por qué nosotros empujamos un régimen de laicidad en términos generales? ¿Cuándo nació y qué es lo que le dio su origen? Es lo que me gustaría platicar un poco en estos pocos minutos que haré esta introducción. El Estado laico, tal y como ahora lo conocemos, ha venido sufriendo muchas transformaciones, pero el origen viene de las guerras de religión. Viene de aquellos momentos en que se partió de una sociedad en donde no se podía creer nada distinto a lo que estaba establecido por el régimen. Y cuando empezó a haber, a partir del protestantismo, a partir de Lutero precisamente, una serie de personas que comenzaron a creer en cosas distintas, a pugnar por cosas distintas y a establecer instituciones religiosas o denominaciones con una doctrina diversa a la que estaba establecida. Como todos sabemos, el surgimiento del luteranismo generó profundas divisiones y guerras de religión que luego se hicieron muy complejas en el ámbito europeo en los siglos XVI y XVII. Y esas guerras no culminaron hasta que se establecieron varios tratados de paz. El primero fue un tratado de paz en 1555, el Tratado de la Paz de Augsburgo, en donde básicamente se estableció que en virtud de que ninguno de los bandos podía eliminar físicamente al otro, como hasta ese momento había funcionado, en donde, digamos, solo el mundo de Roma se había impuesto sobre todos los creyentes en el conjunto de Europa. A partir de esas primeras guerras se llegó a un punto en donde quedó claro que eso ya no podía ser y que se requería una paz. Y esa paz estableció que cada príncipe podía escoger a una de las denominaciones de su preferencia, podía ser luterano o podía ser católico, y eso se fijó bajo un principio cuyo, digamos, en latín se dice cuius regio, eius religio, es decir, de acuerdo a la religión del príncipe, la religión también de los súbditos. Y entonces se decidió que cada príncipe podía escoger
la religión, digamos, de su preferencia, y todos los súbditos en su territorio tenían que tener la misma, digamos, creencia. Se dividieron así los estados alemanes, algunos fueron luteranos, otros católicos, y también el resto de los países en Europa. Obviamente para muchos, sobre todo desde la perspectiva actual, eso no es una gran libertad. Es decir, seguir al rey en la denominación o en la convicción de su preferencia no parece una gran libertad religiosa. Sin embargo, tenía la ventaja de que ya no se eliminaba a los que pensaban distinto, sino que los que pensaban distinto podían emigrar a uno de los estados en donde hubiera uno de los reyes o príncipes que hubiera escogido la denominación de su preferencia. Obviamente es una libertad muy limitada, porque además suponía que dentro de los ámbitos de cada estado, de cada nación, solo podía haber una creencia, aquella del rey. Y por lo tanto no existía todavía la idea de la pluralidad religiosa, de la diversidad religiosa, y de que podía haber bajo un mismo rey, bajo una misma ley, distintas confesiones religiosas. Existía aquel principio, finalmente una versión distinta de cuius regio, eius religio, es lo que los franceses llamaban con aquel dicho, aquella frase que decía un roi, une foi et une loi, que quiere decir un rey, una ley y una fe. No se concebía todavía hasta ese momento que dentro de un Estado-nación pudiera haber distintas creencias religiosas. Así que eso no resolvió completamente el problema y siguieron habiendo guerras de religión, siguieron peleando, porque sobre todo quedó claro que en lugares como Francia, por ejemplo, pues era imposible que todo mundo en ese país pudiera tener una sola confesión, sobre todo en el momento en que ya se habían difundido las doctrinas luteranas y calvinistas o reformadas en términos generales. Así que las guerras siguieron hasta que finalmente se hizo la paz de Westfalia, los tratados de Westfalia, que en casi un siglo después, en 1648, establecieron algo más profundo en términos de tolerancia religiosa, porque establecieron, bueno, en primer lugar, la división ya formal de estados modernos, que finalmente es el origen de los estados modernos europeos, pero establecieron también la posibilidad de que bajo un mismo rey pudiera haber personas con confesiones distintas. Y se empezaron alrededor de esos años también, a emitir por lo mismo una serie de tratados o edictos de tolerancia. Tolerancia en el sentido de vamos a precisamente tolerar, vamos a no necesariamente respetar, la idea no era respetar la diferencia, sino aguantar, soportar, era la primera idea de la tolerancia, soportar o aguantar a aquellos que son distintos. Y sin embargo, esa idea de tolerancia fue haciendo camino hasta que la idea no era nada más soportar y aguantar, sino ha ido evolucionando la idea de tolerancia hacia una comprensión un poco mayor en la que se trata de respetar cada vez más las diferencias, entendiendo que hay un principio de igualdad que se debe respetar. Estos principios fueron construyendo y constituyendo, digamos, una nueva forma de percibir la relación del Estado con las iglesias y, por lo tanto, son el origen del régimen de laicidad, que va sustituyendo al régimen de catolicidad que existía antes. Hay un punto, sin embargo, central que está en el origen
de los estados laicos y que yo quiero insistir aquí en esta breve introducción, que es la siguiente. El estado laico, en realidad, su punto central de transformación es cuando hay una transición en las formas de soberanía. Y en esos siglos XVI, XVII y XVIII hay una transformación en la comprensión del origen y la fuente de la soberanía política. En este caso, nosotros teníamos en Europa estados cuyo soberano era un monarca y el soberano decidía precisamente todo y el soberano dependía de alguna manera fuerte de su legitimidad, dependía de Dios o de alguna divinidad. Y de ahí la importancia de que los soberanos fueran consagrados, porque los soberanos no tenían, digamos, mayores fuentes de legitimidad de su poder político, no había ninguna otra razón que justificara por qué ellos estaban ahí, más que si lo hacían bajo el principio, bajo la idea de que tenían un poder sagrado que los había puesto allí. Y hay un momento en que esta forma de soberanía se va transformando y la soberanía pasa de ser una soberanía que radica o reside en una persona, en un monarca, en un soberano precisamente, y pasa a formas más democráticas en donde el soberano pasa a ser el pueblo. Y ese cambio de la voluntad soberana que radica en el pueblo hace que la fuente de legitimidad de los gobernantes ya no sea la sagrada, ya no sea la religiosa. La razón, digamos, que les permite a los gobernantes a partir de un momento dado, a fines del siglo XVIII, ya permanecer en el poder y tener, y digamos, ser legítimamente obedecidos, ya no es una fuente sagrada, una fuente religiosa, sino es el pueblo. Es la voluntad popular la que permite y que reside digamos, que reside en los parlamentos, que reside en distintas formas de representación, es la que le da en realidad el poder y la capacidad política a los gobernantes. De allí que este nuevo régimen de laicidad en realidad esté tan ligado a las formas democráticas de gobierno. Y por eso decimos que no puede haber un régimen laico si no es democrático. Y no puede haber una democracia si no es laica. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligadas las formas democráticas de la soberanía, que son la soberanía moderna, obviamente una soberanía popular, con este régimen que permite una igualdad a los gobernados y que incluso establece una serie de limitaciones a los gobernantes. Así que la laicidad, en el fondo, es una transición de formas de gobierno y formas de legitimación política, y por lo tanto no es que la laicidad surja de un día para otro, sino surge en la medida que se van transformando las formas de legitimación del poder político. Y ese nuevo poder político lo que establece precisamente es que estando en una sociedad diversa, en una sociedad, digamos, muchas veces multinacionales, como es el caso de Bolivia, estando en sociedades muchas veces multiculturales, como es el caso de Bolivia y es el caso de muchos países, la mejor solución precisamente no es a través de la imposición de una sola forma de creencia que tiene el Estado o que el Estado respalda, sino a través de un Estado que vamos llamando secular o Estado laico y que garantiza dos cosas principalmente. El Estado laico garantiza, en primer lugar, la libertad de conciencia, es decir, que cada quien pueda pensar y creer en lo que quiere creer o en lo que quiere pensar
y por lo tanto también en lo que quiere decir y expresar a partir de sus pensamientos. Y segundo lugar, el Estado laico garantiza la igualdad de todos ante la ley y por lo tanto la no discriminación en materia ni de convicciones religiosas, ni después lo vamos a ir viendo de otras formas de discriminación que pueden existir en nuestras sociedades. Así que lo que tenemos en nuestros países ahora, modernos, en muchos casos, cuando tenemos un Estado laico, es ese Estado que ya no defiende a una sola religión, ya no defiende a una sola manera de pensar, sino que defiende y garantiza la libertad de conciencia de cada uno de los individuos que componen esa nación, la libertad de conciencia de también los grupos y comunidades que componen una determinada nación o un determinado país, y al mismo tiempo la igualdad, la equidad entre todos ellos y la no discriminación ni por motivos religiosos ni por otros motivos como pueden ser étnicos o preferencias sexuales o por diferencias de género o por diferencias de capacidad económica, etc. Tenemos entonces un Estado que, contrariamente al que existía antes, es un Estado que permite que cada quien tenga la libertad de acuerdo a su autonomía moral, de acuerdo a la autonomía moral del individuo, que decide él mismo, y de acuerdo, por supuesto, con las reglas establecidas en sociedad, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tenemos un Estado que garantiza que cada quien pueda actuar de acuerdo a su libre conciencia y que ninguno de ellos sea tratado mejor que el otro en virtud de sus convicciones. Eso es en pocas palabras lo que nosotros defendemos, un Estado laico que por lo tanto no es un Estado que está en contra de las religiones, sino al revés. Es el Estado que permite en su mayor expresión la libertad de las religiones, pero no nada más la libertad de una religión, sino la libertad de todas las expresiones religiosas, de todas las convicciones espirituales, y que lo hace precisamente garantizando esa libertad y una equidad de derechos independientemente de la convicción de cada quien. Y al mismo tiempo, un Estado que a partir de la garantía de la libertad de conciencia también comienza a defender la libertad a partir de esa libertad de conciencia de escoger, por ejemplo, el derecho de cada quien a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a casarse con quien cada quien quiera, incluso si es de su mismo género o de su mismo sexo, el derecho a participar independientemente del origen étnico en cualquier forma de representación popular, el derecho, en fin, de ser iguales ante la ley, pero diversos en sus convicciones y diversos en sus, digamos, capacidades políticas y en sus capacidades culturales, diversos en su manera de concebir el mundo. Eso es, al final, lo único que defiende y garantiza el Estado laico. Un régimen en donde en la diversidad, en el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad, cada quien pueda gozar de sus mayores libertades. Les agradezco mucho por el tiempo que me han otorgado en esta introducción. Nuevamente les pido disculpas por no poderlos acompañar personalmente, pero nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.